Diego, sabemos que participaste en el Festival Internacional de Cine Fantástico Fantaspoa y que además obtuviste el premio de Mejor Largometraje Iberoamericano, recién empezando el recorrido festivalero y ya con un premio. ¡Qué buen comienzo! Sí, o sea, ha sido un comienzo bastante interesante. En realidad, a veces uno se entera de las cosas buenas que le van pasando al proyecto, pero en realidad, claro, también es un camino difícil hasta lograr llegar a un festival. Entonces, nosotros tuvimos la suerte de poder estrenar en el Festival Fantaspoa. Esto fue en Brasil en este año, en el mes de abril. Fue una experiencia bien interesante, pudimos ir al festival. Es un festival lindísimo, tiene películas súper buenas de género y con unas buenas temáticas también de fondo. Y bueno, estuvimos ahí participando y luego tuvimos la oportunidad también de estar en este festival en México, que es el Festival Macabro, otro festival bien interesante. Siempre estos festivales de género son muy llamativos porque ves gente que está haciendo películas de terror, películas de fantasía, de ciencia ficción. Y en México tuvimos la suerte de recibir este premio, que fue el premio a Mejor Largometraje Iberoamericano. También tengo entendido que Chuzalongo va a representar al Ecuador en los premios Goya en España, en la categoría también de la mejor película iberoamericana. ¿Qué representa para ti que su película haya alcanzado este privilegio? Para nosotros es una satisfacción enorme porque hemos sido seleccionados de entre todas las películas ecuatorianas de este año, ¿no? Y claro, es la sensación de estar representando al país en un evento que es muy reconocido a nivel internacional. Entonces estamos súper contentos por esta parte. Ahora tenemos que trabajar también, porque esto implica un trabajo para lograr llegar a las instancias finales de los premios Goya, que sería una gran satisfacción. ¿Qué te llevó a escribir sobre esta leyenda ecuatoriana? Yo creo que hay un montón de cosas que me llevan hasta esto y en realidad creo que cuando uno hace una película, los orígenes de la creación que se está haciendo vienen desde la niñez y en el caso mío especialmente si es así. Yo cuando era niño escuchaba mucho estas historias, estas leyendas de terror que son muy típicas en nuestro país y que lamentablemente en los últimos años se ha dejado de lado esta costumbre en la que los padres, los abuelos contaban a sus hijos o a sus nietos las leyendas. Ha cambiado bastante el mundo y yo creo que ahí es donde se puso la semilla de querer contar este tipo de historias, ¿no? En un principio se las contaba oralmente. Ahora, claro, como yo me dedico a hacer cine, me parece que es importante contarlas a nivel cinematográfico y que se mantenga este registro para que nuevas generaciones puedan seguir teniendo acceso a las leyendas, se pueda seguir escuchando de ellas, se pueda incluso seguir generando conversación alrededor de esta tradición que teníamos antes y que sería interesante que se vaya recuperando también. Antes de hacer Chuzalongo yo hice un cortometraje que se llama Huaca, que es un cortometraje que ya trataba estas leyendas tradicionales de acá de Ecuador. Y luego de eso viene la intención de hacer el largometraje, ¿no? De convertir este universo de las leyendas de la sierra en un largometraje. Y en la búsqueda de una leyenda que pueda funcionar para contar la historia es cuando me encuentro con la leyenda del Chuzalongo y me pareció que era una leyenda que funcionaba bien y que podía convertirse en una película. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaste en cuanto al diseño de sonido para intensificar el terror y el suspenso? A ver, la música estuvo compuesta por Emil Blonsky, Agni Durden, que son dos grandes músicos ecuatorianos. Y en principio sí había ya una base o una idea que tenía yo, que era básicamente justamente el hecho de que se utilicen mucho cuerdas, por ejemplo, ¿no? Y teníamos referencias de Santa Olalla, que eran referencias que también venían desde mi cortometraje anterior, que es Huaca. Y también esta idea de tener vientos para otros personajes o tener tambores para los momentos de tensión. Y una cosa muy interesante es que los compositores lograron fusionar este género del suspenso con los arquetipos que tenemos todos en la mente de lo que hemos visto alrededor de películas de terror o películas de suspenso y lograron fusionarlos muy bien con lo que son instrumentos tradicionales de nuestro país. Y ellos incluso, bueno,
incluso tuvieron que aprender a tocar los instrumentos. Agni en verdad tenía ya algún recorrido con música tradicional. Emil, que es el otro compositor, él estuvo trabajando un poco más en esto de descubrir cómo funcionaba la música más andina, y creo que lograron de una forma muy bonita el tener una música. A mí me encanta la música de la película, y lograron crear esta banda sonora que nos lleva por un viaje. Si tú escuchas la música sin necesidad de ver la película, sientes el viaje que haces a través de la historia. ¿Qué escenarios de nuestro país utilizaste y qué tiempo te tomó filmarlas? El rodaje de la película nos tomó 4 semanas. Y luego tuvimos un pick-up, unos 2 días de grabación adicional que realizamos unos meses después, incluso cuando ya teníamos un corte de la película, ¿no? Y bueno, durante esas 4 semanas nosotros grabamos en diferentes lugares del país. La historia en la parte imaginaria ocurre en la provincia de Imbabura. Entonces, esos eran los escenarios principales para nosotros, ¿no? La parte norte de Pichincha, la parte sur de Imbabura, y en la película se pueden ver paisajes lindísimos de esos sectores del país, y más que nada lo imponente de la sierra, lo imponente de las montañas. La historia del Chusalongo está muy ligada a 2 montañas principales, que son el Cayambe y el Imbabura, son estas montañas las que aparecen en la película, y también está el Cotacache. Entonces, en el área que está dentro de esas montañas es el área principal de la historia. Nosotros filmamos cerca de Cayambe, en una hacienda muy antigua, que es la hacienda Huachalá. Es la hacienda más antigua del Ecuador, y es una hacienda que se ha conservado tal como era a finales del siglo XIX. La película está ambientada en el siglo XIX, entonces se puede ver cómo era la vida en esa época. Y también filmamos algunas escenas cerca de Otavalo. Ahí tenemos unos cultivos lindísimos de cebada. Filmamos en la laguna de Cuicocha. Filmamos también cerca de Quito, en Pinta, en una hacienda que se llama San Elías, donde filmamos en cambio los interiores. Es una hacienda que los interiores estaban muy bien mantenidos de acuerdo a cómo eran a finales del siglo XIX. Entonces, todos esos lugares son los que estuvimos utilizando para grabar. Lo que son bosques los grabamos en el Parque Metropolitano de Lumbicí. Y una de las cosas interesantes es cómo la película logra unir todos estos espacios que están tan lejanos geográficamente, y termina sintiéndose que estamos en un solo lugar, ¿no? Que es un solo espacio a nivel geográfico. ¿Fue complicado representar al Ecuador en finales de 1800, en el siglo XIX? Cuando yo estuve escribiendo el guión, que fueron muchos años de escritura, una de las cosas que hacía era ya pensar en cómo se iba a filmar esto, y tratar de no... porque si tú tienes un guión ya terminado, lleno de problemas que solucionar, es más difícil que si es que tienes un guión lleno de soluciones a los problemas. Entonces yo siempre estuve pensando en esto, ¿no? Y traté de trasladar la historia, por ejemplo, a zonas rurales. Trataba de pensar las escenas en lugares que yo ya conocía y sabía que se veían como eran en el siglo XIX. Entonces, esa fue una de las partes. Y la otra parte es que contamos con un equipo de arte súper profesional que funcionó muy bien. El diseñador de producción vino de Perú. La película es una coproducción con Perú, entonces el diseñador de producción vino de Perú. La directora de arte es una chica ecuatoriana que se llama Viviana García. Y entre los dos lograron crear este mundo y que se sienta muy real, ¿no? Luego, claro, todo el departamento de arte, en vestuario, en maquillaje, le dio esa sensación de época. Y también influye mucho la fotografía, que tenía un reto bien difícil, porque en 1895 todavía no había luz eléctrica. Entonces, todas las fuentes de luz de la película son fuentes de luz natural o de lamparitas pequeñas, de fuego, de elementos que son difíciles de llevar a la pantalla y que son un reto para el fotógrafo, porque el fotógrafo necesita luz, y en realidad en la película no había luz, en teoría no había luz. Entonces fue súper interesante lograr recrear la época, y el resultado es el trabajo obviamente de todos los departamentos. Antes de finalizar esta charla, Diego, hablemos un poco acerca del casting, porque podemos ver rostros conocidos nacional e internacionales, y a la vez
diste paso a nuevos talentos, entre ellos tu hijo. Cuéntame un poco de eso. Sí, el casting está, el protagonista de la película es Bruno Dar, él también es de Perú, ¿no es cierto? Tiene el papel principal, que es el de Nicanor, y el coprotagónico es Wolframio Sinue, que es un actor bastante conocido acá en Ecuador. Entonces, los dos papeles principales, claro, estaban ahí en manos de actores con bastante trayectoria, y eso creo que es súper importante, el tener en cada área, ¿no? Profesionales que ya tengan experiencia y que puedan cumplir con las tareas que se tiene que hacer. Y luego el casting, claro, tenemos un montón de gente y diferentes grupos también de personas. Entonces tenemos, por ejemplo, todo un casting de pueblos y nacionalidades indígenas. La película tiene gran representación de los pueblos y nacionalidades del centro de la sierra, y ahí tenemos, por ejemplo, a Toa Tituaña, a Milton Guitarra, estaban ahí Sisa, o sea, tenemos un grupo de personas. La misma directora de arte hizo un papel ahí, Viviana García. Entonces era un grupo de personas de pueblos y nacionalidades que también, entre los técnicos también teníamos equipo de pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y luego, claro, están personas como Carla Gómez, que ella cada vez está siendo más conocida en nuestro país. Y teníamos estos nuevos talentos, digamos, estaba el Alex Cisneros, que Alex Cisneros tuvo un papel súper interesante y logró representarlo muy bien también, hizo un gran trabajo él llevando este personaje a la pantalla. Por último está la participación por ejemplo, de mi hijo Gael, que hace el papel, un papel complicado para él, pero al mismo tiempo igual desde el guión yo iba tratando de que sea sencillo de ejecutar, ¿no? De que pueda tener facilidad. Y es así como se ensambló un grupo de actores que creo que entre ellos tuvieron buena química y lograron que el elenco se vea bien en pantalla. Estaremos atentos a la presentación de Chuzalongo en Guayaquil. ¿Será que te llevas la iguana dorada? Ay, sería chéverísimo, ¿no? Yo creo que uno siempre está... Un gran logro es ir a un festival, ¿no? Cuando uno ya va a un festival, uno se llena de alegría. Y obviamente el Festival de Guayaquil es un festival al que yo le tengo cariño. Sí he estado en anteriores oportunidades en el festival, y la película Chuzalongo estuvo en el laboratorio de guión del festival hace algunos años. Entonces es un festival al que le tengo bastante cariño yo. Y luego, ya cuando estás en el festival, claro, viene el siguiente reto, que es ganar un premio. Entonces, sería lindísimo para la película, y estamos ahí atentos a ver qué es lo que pasa. Muchas gracias, Diego, por la entrevista. Mucha suerte en el festival. Soy Amir Macías, hasta la próxima.